found Maddie Clifton this morning at about 7:30 a.m. She was dead. Been arrested and is in custody at the Juvenile Detention Center. He was arrested for the murder of Maddie Clifton, which occurred on November the 3rd, 1990. A neighbor calls police to her home across the street from Maddie's home. She's made a gruesome discovery in her 14-year-old's bedroom. A body is stuffed in his waterbed. Melin Ray Clifton, de 8 años, más conocida como Maddie, vivía con su padre Steve, su madre Sheila y su hermana mayor Jessie. Maddie adoraba el deporte, especialmente el baloncesto, y siempre estaba haciendo algo al aire libre. No había manera de mantenerla dentro de casa. Lo único que quería era jugar con todos, todo el tiempo. Además de su pasión por el deporte, también destacaba en la danza y tocaba música. Tenía un talento real para el piano. Un minuto la veía sobre el escenario, como una bailarina elegante y segura, y al siguiente estaba en el campo, jugando al fútbol, lista para lanzarse al juego sin miedo. Su familia decía que lo que más sobresalía en ella era su bondad y empatía, cualidades que mostraba desde muy pequeña. Detestaba ver a alguien solo. Si veía a alguien apartado o incómodo, Maddie siempre se acercaba, se presentaba y lo incluía en el grupo. Barrio de Lakewood, en el sur de Jacksonville. 3 de noviembre de 1998. A las 5 de la tarde Maddie, como siempre, estaba jugando fuera. Ese día había elegido practicar golf y golpeaba pelotas arriba y abajo por la calle. Todos los vecinos del área eran cercanos. Se conocían entre sí, y Maddie era una cara habitual en casi todas las puertas, preguntando si otros niños podían salir a jugar. A las 6:30 de la tarde llegó la hora de cenar y Sheila llamó a Maddie y a Jessie para que entraran. Jessie entró sola. Dijo que no había estado con Maddie y que no sabía dónde estaba. Ninguno de los niños con los que solía jugar tenía idea tampoco. Ningún adulto la había visto. Después de unos minutos buscándola y llamándola sin éxito, Sheila llamó al 911. Her name is Maddie. She goes, it's Madeline. What's her last name? Clifton, C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? About 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared. Esa noche prácticamente todo el vecindario salió con linternas. Lo único que se escuchaba era el nombre de Maddie, repetido una y otra vez. A medida que caía la noche y la temperatura descendía, la búsqueda solo atraía a más gente. Los vecinos decían que Maddie era la hija de todos, la hermana de todos, la amiga de todos. Con tantos niños pequeños en el vecindario que jugaban juntos a diario, era imposible que su desaparición no calara hondo en todos. Cuando amaneció, el ambiente cambió. Con la luz del sol y algo más de calor, la gente tenía la mente más despejada. Pero para frustración de todos, no había ninguna pista, ninguna prenda de ropa, ningún rastro, nada que conectara con Maddie. Pasadas 24 horas, los residentes decían que el barrio parecía un auténtico circo. Si no estabas en el trabajo o en la escuela, estabas ayudando a buscar. Los coches eran detenidos al entrar y salir de la zona, y la Guardia Nacional fue llamada para revisar el sistema de alcantarillado, los contenedores de basura, las tapas de alcantarilla abiertas y kilómetros de bosques y estanques. El FBI se involucró pronto y se ofreció una recompensa de $100,000 por cualquier información. Mientras tanto, los agentes registraban casa por casa, sin dejar ni un rincón sin revisar. Uno de los vecinos de Maddie comenzó a llamar especialmente la atención de los investigadores. Era un hombre llamado Larry, que vivía a 5 casas de los Clifton. La policía volvió a él una y otra vez, ya que parecía haber sido una de las últimas personas en verla. Larry les contó que estaba golpeando pelotas de golf en su jardín y que vio a Maddie haciendo lo mismo entre su casa y la de otros vecinos. Dijo que la niña se alejó para recoger más pelotas y nunca volvió a verla. Fue interrogado por los oficiales unas 10 veces, una de ellas durante 8 horas seguidas. Se descubrió que Larry había sido arrestado casi 20 años antes por 2 incidentes separados de agresión sexual, aunque ambos casos fueron desestimados. Él admitió haber fallado una prueba del polígrafo, pero insistió en que no tenía nada que ocultar.
Dijo incluso que estaba dispuesto a entregar cualquier muestra o someterse a cualquier análisis. «Soy el sospechoso perfecto», dijo. «Tengo 45 años, juego con niños y tengo antecedentes. Eso me convierte automáticamente en sospechoso». La policía habló con todos los vecinos, aunque 6 personas fueron investigadas más a fondo. Sin embargo, después de 4 días, decidieron suspender la búsqueda en el vecindario y concentrarse en otras pistas fuera de la zona. El teniente Mark Foxworth, detective de homicidios, explicó: «No tenemos pruebas de que alguien la haya secuestrado. Por ahora no estamos tratando esto como un caso de rapto ni de agresión sexual. Es posible que la niña simplemente se haya alejado sola. No lo sabemos aún. Pero conforme pasa el tiempo, aumenta la posibilidad de que haya ocurrido algo grave». Para entonces, había pasado una semana desde que Maddie desapareció, y un vecino que vivía justo enfrente de los Clifton estaba a punto de hacer un descubrimiento terrible. Joshua Phillips, de 14 años, y su familia habían estado buscando día y noche a Maddie. Joshua y Maddie jugaban juntos a menudo. Eran vecinos, vivían justo frente a frente. Hey. So she's across the street, and then she's also from across the street. Su madre, Missy Phillips, había pasado toda la semana angustiada, ayudando en las búsquedas, repartiendo folletos y hablando con los voluntarios. Aquel día, mientras caminaba por el pasillo, se detuvo frente a la habitación de su hijo. Estaba hecha un desastre. Había basura, ropa sucia y todo revuelto. Pensó que no podía permitir que durmiera en un sitio así que cogió una bolsa de basura y empezó a limpiar. Sobre la mesita de noche vio uno de los folletos con la cara de Maddie Clifton. Joshua tenía una cama de agua. Mientras Missy recogía cosas del suelo, notó una mancha húmeda en la moqueta. Hacía un par de días que había sentido un olor extraño en la casa, y creyó que esa era la causa. Agua filtrándose, moho y mal olor. Al levantar el colchón, se dio cuenta de que el armazón de la cama estaba hundido. Pensó: ¿cómo puede estar durmiendo sobre esto? Empezó a retirar todo lo que había encima para arreglarla, y vio un pequeño calcetín atascado entre el marco. Intentó sacarlo, pero no se movía. Se agachó y miró debajo, y entonces lo vio: un pie pequeño. Missy quedó paralizada. Sus ojos entendieron al instante lo que estaba viendo. Bajó las escaleras y salió gritando a la calle, donde había un agente ayudando en la búsqueda. Le pidió que subiera con ella. Cuando el oficial miró debajo de la cama, confirmó lo impensable. El cuerpo en descomposición de Maddie Clifton estaba oculto bajo la cama de agua del hijo de 14 años de la familia. En cuestión de minutos, la casa se llenó de policías y cinta amarilla. Habían encontrado el cadáver de la niña desaparecida hacía una semana. Su mano estaba aferrada al marco metálico de la cama. La policía ya había registrado la casa de los Phillips en 2 ocasiones, y también había notado el olor extraño, pero todos lo habían atribuido a los pájaros domésticos que tenía Joshua como mascotas. A neighbor calls police to her home across the street from Maddie's home. She's made a gruesome discovery in her 14-year-old's bedroom. A body is stuffed in his waterbed. Cuando la noticia se difundió, una multitud se reunió en la calle, formando un círculo de oración improvisado. Vecinos, amigos y voluntarios se abrazaban entre lágrimas. A pocos metros, los reporteros confirmaban lo que nadie quería escuchar. La niña de 8 años había sido hallada sin vida. Los residentes decían que el aire se había vuelto pesado, casi imposible de respirar. Podías sentir la tristeza en el ambiente, incluso en las fotografías de aquel día. Fue un día oscuro para todo Jacksonville. El veterano fiscal Bernie de la Rianda, que más tarde llevaría el caso, lo describió como un asesinato devastador, imposible de olvidar, uno de los crímenes más horribles en la historia de la ciudad. Nadie podía dejar de hablar de ello. Cuando una niña desaparece y después aparece muerta, no hay una sola persona que no lo sepa, que no lo comente o que no esté rezando por ella, dijo. Cajas de flores, comida y velas comenzaron a llegar a la casa de los Clifton. Nadie quería quedarse sin hacer nada. Todo el barrio se volcó. Esa mañana, el sheriff Nat Glover dio la declaración oficial. We found Maddie Clifton this morning at about 7:30 a.m. She was dead. El propio sheriff no pudo contener las lágrimas. El caso pasaba oficialmente de desaparición a homicidio, y la investigación debía seguir con frialdad, aunque las emociones desbordaban a todos.
La autopsia reveló la brutalidad del crimen. Maddie había sido golpeada con un bate de béisbol, apuñalada en la garganta y en varias partes del cuerpo, y después escondida bajo la cama de agua del adolescente. El bate y el cuchillo seguían en la habitación, al alcance de la vista. Sus pantalones cortos y su ropa interior habían sido retirados y se encontraron cerca del cuerpo, aunque el informe forense determinó que no había signos de agresión sexual. Esa misma tarde, los padres de Joshua, Steve y Missy Phillips, se reunieron con su hijo en la comisaría. Missy lloraba desconsoladamente. Mientras tanto, en la casa de enfrente, la familia Clifton aún rezaba para que todo fuera un error. Steve, con la voz rota, le dijo a su hijo: «Diles la verdad, diles todo». Y rápido, y Joshua lo hizo. Confesó. Dijo que Maddie había ido a su puerta para jugar, algo que ya había hecho muchas veces antes. No era nada fuera de lo común. Joshua contó que le dijo que no podía porque tenía tareas que hacer, pero ella insistió. Finalmente aceptó, con la condición de jugar solo unos minutos, porque su padre llegaría pronto a casa. Según él, su padre bebía mucho y era violento, y temía que lo castigara si lo encontraba jugando fuera cuando debía estar cumpliendo sus obligaciones. Joshua relató que comenzaron a jugar al béisbol en el patio trasero, junto a la piscina, alrededor de las 5:15 de la tarde. En un momento, ella lanzó la pelota. Él la golpeó con el bate, y la bola le dio en la cara, justo debajo del ojo, haciéndola sangrar. Dijo que Maddie cayó al suelo gritando y llorando. Asustado, la arrastró hacia dentro de la casa, tan bruscamente que parte de su ropa se le desprendió. Tenía miedo de que alguien lo viera o de que su padre lo descubriera. Pero Maddie seguía llorando y gritando, así que, según su relato, le pegó en la cabeza con el bate, dejándola inconsciente. Después la empujó debajo de su cama y bajó al salón, fingiendo normalidad. Minutos después, su padre Steve llegó del trabajo. Hablaron un poco. Joshua subió de nuevo a su habitación y escuchó gemidos debajo de la cama. Maddie seguía viva. Tomó un cuchillo de bolsillo, le cortó el cuello 2 veces y la apuñaló 7 veces en el pecho. Después la volvió a meter debajo del colchón, donde permaneció durante 6 días. El técnico forense David Chase, que llevaba 16 años como investigador de la escena del crimen, dijo que fue una de las escenas más terribles que había visto en toda su carrera. Añadió que las pruebas sugerían que Joshua decía la verdad en un punto clave. Maddie seguía con vida cuando él volvió. Había sobrevivido a 3 golpes en la cabeza antes de ser apuñalada y asesinada. Debido a su edad, la policía no reveló de inmediato el nombre de Joshua, así que solo su familia sabía que había sido detenido. Missy, destrozada, insistía: «Ese no es mi hijo. Él nunca ha hecho daño a nadie». Dijo que lo único extraño en él durante esa semana fue que estaba más callado de lo habitual, pero pensó que era normal. Un chico de 14 años, algo introvertido, con el peso de la desaparición de su amiga vecina encima. Nada que pareciera alarmante. Pero lo más trágico era esto. Una de las razones por las que Maddie solía tocar su puerta era porque no quería que Joshua estuviera solo. Siempre hacía el esfuerzo de ir a buscarlo para que tuviera compañía. Los Phillips se habían mudado al vecindario 2 años antes. En las grabaciones de la cámara de Joshua se veía a Maddie y a Jesse jugando con él en el jardín delantero, junto a su perrito. Reían, se empujaban, corrían. Nada indicaba peligro. Joshua parecía un chico normal, tímido pero amable. Nadie, ni vecinos ni profesores, había notado nada extraño en él. Poco después del hallazgo, la policía anunció oficialmente el arresto. I'm here to announce the arrest of Joshua Earl Patrick Phillips. Cuando la noticia se hizo pública, nadie podía creerlo. El director de la escuela de Joshua declaró que los alumnos estaban completamente en shock. No logran asimilarlo. Dicen su nombre una y otra vez. Josh, Josh, no puede ser. No hay nada en él que nos hiciera pensar que fuera capaz de algo así. Un vecino que vivía justo al lado de los Phillips y que solía dejar que su hijo de 8 años jugara con Joshua también habló. Era un buen chico, siempre respetuoso. Sí, señor. No, señor. Nadie podía imaginar esto. El sentimiento general era que se trataba de un hecho completamente inexplicable. Incluso la madre de Maddie, Sheila Clifton, pensaba lo mismo. Conocía a Joshua y jamás, ni una sola vez, había sentido preocupación porque su hija jugara con él. Con el tiempo, Joshua confesó detalles sobre su entorno familiar. Dijo que su padre era drogadicto y alcohólico, y que era violento con él y con su madre. Afirmó que su padre imponía reglas estrictas y que no soportaba que otros niños entraran a la casa cuando él no estaba.
Missy, su madre, añadió que Steve odiaba especialmente a las niñas, sin saber nunca por qué. «Recé mucho para tener un niño», decía Missy, porque temía que si tenía una niña, Steve no la querría. Joshua explicó: «Cuando hacía algo mal, lo único que quería era esconderme. No quería que se enterara, y cuando ocurrió lo de Maddie, sentí que no había vuelta atrás». Missy recordaba haber escuchado muchos comentarios después del crimen. La gente decía: «¿Qué le pasaba a esa familia? ¿Cómo no lo vieron venir?». Pero no había nada fuera de lo normal que ver. Aquella noche, cuando llegué del trabajo, todo parecía normal. A partir de entonces, vivió atormentada por la culpa. Como madre te lo cuestionas todo. Fui demasiado permisiva. Fui demasiado dura. ¿Qué se me escapó? Durante la búsqueda de Maddie, un sargento de patrulla recordó haber hablado con Joshua el día antes de que encontraran el cuerpo. Estaba sentado sobre la cama, acariciando a su perro, en la misma habitación donde la niña estaba escondida. Estaba tranquilo, como si nada. Frío como el hielo. Ni una emoción. Pensar en eso ahora todavía me pone la piel de gallina. Mientras cientos de personas recorrían la calle llamando el nombre de Maddie, Joshua dormía literalmente encima de su cuerpo. El 14 de noviembre de 1998, Maddie fue enterrada. Las calles estaban llenas de vecinos cogidos de la mano, mostrando su apoyo y amor a la familia Clifton. A medida que pasaban los coches, una lluvia de flores amarillas cubría el suelo. Era una marea de gente, de globos morados y flores. En una rueda de prensa, el fiscal anunció: As you are aware, Joshua Phillips, age 14, has been arrested and is in custody at the Juvenile Detention Center. He was arrested for the murder of Maddie Clifton, which occurred on November the 3rd, 1998. This Thursday, the case will be presented to the Duval County Grand Jury. I will urge a first-degree murder indictment be returned. He will be tried as an adult. 5 días después, el 19 de noviembre, el gran jurado confirmó la acusación por asesinato en primer grado, y el fiscal Harry Shorstein declaró: «Los ciudadanos de Jacksonville deben saber que todos los recursos posibles de mi oficina se destinarán a asegurar que el asesino de Maddie Clifton rinda cuentas por completo. Este crimen ha sacudido a toda nuestra comunidad». El juez Charles Arnold decidió trasladar el juicio a otro condado. Un año después, Joshua Phillips compareció ante el tribunal. La defensa pintó el retrato de un adolescente aterrorizado, criado en un ambiente de miedo constante. Dijeron que vivía pisando huevos, con un padre abusivo y violento, y que el accidente con Maddie lo había llevado al pánico absoluto. Según ellos, la muerte fue un accidente que se agravó por el miedo y la desesperación. Joshua Phillips no es un monstruo, dijo su abogado. Todo comenzó como un accidente y se degradó hasta el pánico más extremo, rozando la locura. La defensa no presentó ni un solo testigo, y Joshua nunca habló en el juicio. No testificó sobre lo que ocurrió aquel día. La fiscalía, sin embargo, rechazó completamente su versión. Dice que todo fue un accidente, pero nunca lo creímos, ni por la evidencia física ni por lo que reconstruimos en la escena, explicó el fiscal. Sostuvieron que no había pruebas de que hubiera estado jugando al béisbol con Maddie. El informe forense no coincidía con su relato. La herida bajo el ojo no podía haber sido causada por una pelota, y no había tierra ni arena en el cuerpo de la niña, lo que sugería que nunca estuvo en el patio. Tampoco había rastros de sangre ni en el jardín ni en las escaleras. Todo indicaba que Maddie entró voluntariamente en la casa antes de ser atacada. La fiscalía también reveló que antes del asesinato, Joshua había estado viendo pornografía en su ordenador. Aunque no hubo evidencia de abuso sexual, mencionaron el dato para mostrar un posible contexto de impulsos reprimidos. Esto les permitió argumentar que el crimen fue premeditado, que Joshua la trajo a su casa con intención de hacerle daño. El juicio fue duro y mediático. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, llegó el momento del veredicto. We, the jury, find the defendant guilty of murder in the first degree, as charged in the indictment. Joshua Earl Patrick Phillips, it is the sentence of this court that you be confined in prison without the benefit of parole for the rest of your natural life. Joshua fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, convirtiéndose con 15 años en el preso J 11.775. Un portavoz judicial lo resumió así. We've always taken the position that the correct approach to juvenile crime and to crime prevention
is to deal aggressively with the very serious juvenile offenders. En 2002, Joshua apeló la condena, pero fue confirmada. Los años pasaron, pero el nombre de Maddie Clifton siguió vivo. En su escuela se construyó un parque conmemorativo, considerado por todos el tributo perfecto para una niña que amaba jugar al aire libre, hacer amigos y unir a los demás. Desde prisión, Joshua escribió: "A veces pienso, qué pena, me he perdido esto o aquello, pero luego me doy cuenta de todo lo que ella se perdió. Durante años me refugié en una fantasía donde nada había pasado. Era mi mecanismo de defensa. He aprendido a ponerme en los zapatos de los demás. Me ha hecho mejor persona". En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó un fallo histórico. Las condenas obligatorias a cadena perpetua para menores de edad eran inconstitucionales. Esa decisión puso en revisión cientos de casos, incluido el de Joshua Phillips. Así que en 2017, Joshua volvió a los tribunales para ser resentenciado. El juicio fue tenso. Mientras se leían nuevamente los detalles de la autopsia, Joshua agachó la cabeza y cubrió su rostro con las manos, incapaz de mirar al frente. El ahora retirado técnico forense David Chase, el mismo que había encontrado a Maddie, subió al estrado y revivió ante el público los horrores de la escena. Contó cómo había visto su pequeño cuerpo bajo la cama, con una mano aferrada al marco. En la sala se oyeron sollozos. Entonces, Joshua pidió hablar. Se levantó y se dirigió directamente a la familia Clifton, mirando a Sheila, la madre de Maddie. I've wanted to say this for a very long time, and I'm grateful that his chance to do so in person has arrived. I don't pretend to know or understand your pain or to grasp the void that I have created in your lives. I can say this: I do understand pain. I have become quite intimate with suffering. Growing up in prison, I have seen many dark things, and I've been to some dark places. Many times throughout this journey, I came dreadfully close to ending my life just to escape it all. Guilt, despair, pain, hopelessness, fear, and shame. Each time, I was somehow able to continue on, mostly because I couldn't stand to put my mother to any more trauma. She's been through enough. I did something horrible. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. Even now, after all these years, it is just unfathomable that all this could have occurred. It tears my mind asunder to know that I stole such a precious life from you, from the world. I pray every day that you're able to live your lives in spite of the injury I've caused you. I'm supremely grateful to have an opportunity at physical freedom. Yet any joy that arises in my heart is immediately tempered by the knowledge that these proceedings bring all involved once again face to face with the horror that occurred in 1998. When I walked the rec yard here in chains, I looked at the sky through mesh wiring, and I thank God repeatedly for giving me hope. My next breath is always devoted to wishing peace and healing upon you all. My hopes, fears, and wishes probably mean nothing to you, but they are there all the same. May you know peace. May you be free from suffering. May God bless you and heal your wounds as much as possible. Thank you, Your Honor. Luego fue el turno de la familia Clifton. Las palabras de Sheila, la madre de Maddie, estremecieron la sala. In these past few days, I've sat here in this courtroom and I have listened to all of the classes that the defendant has been able to take. What classes has Maddie been able to take over the past 18 years? I didn't walk her down the aisle at her wedding, and we were not given the gift of her grandchildren. All taken by one evil, senseless act, and we don't know why. We were raising our girls in a Christian home where we prayed every day. What we didn't know was that the devil himself had moved in right across the street. The same devil that picked up his flashlight and proceeded to look for her, knowing good and well where she was the whole time. Now, has he really changed?
I hope he has. That's a good thing if he has. I will concede that he's been a model prisoner. The question is, does that guarantee that he will be a model citizen out in society when he has access to pornography? And number two, he has access to young girls. The most troubling thing about this case to me is that we still have that why question out there. He has all these certificates and he's a monk now and has found peace with his life, and that's great, but I still don't get to talk to Maddie. I still don't get to watch her graduate from high school, watch her graduate from college, watch her get married. I don't get to do any of that, and I just don't think that it's fair. I don't think it's fair that he does. Forgiveness is not in my hands. I am a Christian. I believe in God, and I feel like at the end of the day, that's not my job. Mientras el juez deliberaba, la hermana de Maddie, Jessie, habló sobre cómo el crimen había cambiado su vida. This is Maddie's room right here. Her childhood home. Kept our doors open and would yell at each other through here in the middle of the night and tell each other stories, and she'd end up in my bedroom and, Sissy, can I come sleep with you? Where she says she plans to stay forever. This was the best years of my life. And so being here, it just feels like I'm home. Finalmente el tribunal dictó sentencia. Joshua Phillips recibiría otra cadena perpetua, pero con la posibilidad de una revisión a los 25 años. El juez le dijo con voz quebrada: Hi, Mr. Phillips, it's a sad day for me. I have had to go through this process, and I'm just trying to do my duty the best I could. And I do wish you well. I think there is an opportunity, even with life in prison, to have a meaningful life. Okay, thank you. Okay, we'll stand adjourned. Thank you. En 2020, Joshua presentó una nueva apelación, pero la Corte Suprema de Florida la rechazó. Y en mediados de 2025, con 41 años, Joshua volvió a los tribunales una vez más pidiendo una revisión de su sentencia, argumentando que ya ni había cumplido los 25 años mínimos obligatorios. Right now it's 6. This is a look at the new mugshot for convicted killer Joshua Phillips. Phillips is now expected to ask a judge to review his life sentence. I am so sorry that the victim's family is having to go through this again. That's the voice of veteran prosecutor Bernie De La Rionda. He is preparing to handle the review hearing for this case if and when it happens. Joshua Phillips was brought back to the Duval County Jail from Sewanee County Correctional last week. The court documents dated last month, Phillips formally applied for a sentence review, giving a timeline of events. In the filings, Phillips writes, as of this date, defendant has completed his 25-year mandatory term and now respectfully applies for an individualized sentencing review. El caso sigue en el sistema judicial, y cada vez que vuelve a los tribunales, la familia de Maddie también tiene que revivir el horror de 1998, una y otra vez. Después de su condena, el fiscal Harry Shorstein y el sheriff Nat Glover admitieron haber tenido dudas sobre la severidad del castigo. Ambos coincidieron en que acusar a Joshua como adulto fue correcto, pero quizá la pena sin posibilidad de libertad fue excesiva para un chico de 14 años. Fue una sentencia draconiana, dijo Harry. Si hubiera existido la opción, habría considerado ofrecerle una condena por asesinato en segundo grado para dejar cierto margen al juez. No estoy pidiendo que lo liberen ahora, pero sí que en el futuro se reconsidere su condena, porque incluso después de algo tan terrible, sigue siendo un ser humano. Cuando ocurre la muerte, especialmente una muerte como esta, todo lo grande cambia y todo lo que antes parecía pequeño también cambia. El silencio suele ser ensordecedor. Jessie dijo que eso cambió el rumbo de su vida y que empezó a perder su identidad. Se describía a sí misma como una niña nerd cuando crecía, que nunca quiso estar con los chicos populares y que solía ser objeto de burlas. Pero de repente, con el asesinato de su hermana, todos querían saber de ella. Sintió como si ya no fuera Jessie Clifton, sino la hermana de Maddie Clifton, y quedarse atrapada en ese lugar, sin querer olvidar que era su hermana, pero también tratando de llorarla y aprender a crecer siendo su propia persona, debió de ser increíblemente difícil. Missy Phillips, la madre de Joshua, tuvo un viaje muy similar, uno que incluso terminó por unirla a Jessie.
2 años después de que Joshua fuera sentenciado, su padre, el esposo de Missy, murió en un accidente de coche. Missy solo quería alejarse de la sociedad y dividir su tiempo entre Jacksonville y el norte de Florida Central, con la esperanza de poder reinventarse. Pero Jessie, con la misma energía que tenía Maddie, comenzó a aparecer en su casa para sacar a pasear a su perro. Se sentaba en la ventana esperando a que Missy llegara con las compras para salir corriendo y ayudarla a meter todo dentro. No importaba cómo mirar a la gente a Missy cuando pasaba. Jessie, igual que hacía su hermana pequeña, no quería que nadie se sintiera solo. Jessie dijo: ella era una persona tan dulce y amable. No merecía lo que le pasó. Siento que pensaba que todos estaban en su contra. Ella fue quien encontró a Maddie, y no puedo ni imaginar eso. Y luego darse cuenta de lo que hizo su hijo. Es demasiado para que una persona lo soporte. Missy enviaba una tarjeta de Navidad a la familia cada año. Y durante muchas de las primeras audiencias judiciales, tanto Sheila como Missy se sentaban juntas. Es una madre, es una mamá, dijo Sheila. Missy dijo: compartimos una tristeza, pero creo que como madres entendemos la posición de la otra. Creo que si la situación fuera al revés, ella haría exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. No puedo cambiar lo que pasó, solo puedo seguir adelante y ayudar a mi hijo, porque él todavía está aquí y vale la pena salvarlo. Y los padres de Maddie, Sheila y Steve se divorciaron después de 25 años de matrimonio, habiéndose conocido desde la secundaria. Jessie dijo: simplemente lo manejaron de forma diferente. Afrontaron el duelo de maneras tan distintas que no pudieron seguir en sincronía. Jessie contó que acostumbrarse a sacar solo 3 platos, 3 tenedores y 3 cuchillos del armario en lugar de 4 fue terrible cada vez. Le llevó 3 años dejar de coger automáticamente las cosas de 4 en 4. Y luego Sheila, incapaz de seguir viviendo en la misma casa, se mudó. Así que Jessie tuvo que acostumbrarse a poner las cosas de 2 en 2, solo para ella y su padre. Hey. So she's across the street, and then she's also from across the street. Cuando piensas en el motivo por el que Maddie Clifton tocó su puerta aquel día, para hacerle saber que estaba ahí para ser su amiga, el caso se vuelve aún más triste. Parecía que Maddie era realmente una pequeña luz en esa pequeña comunidad. Claramente trajo mucho amor y alegría a la vida de la gente. Su generosidad, su amabilidad y su madurez emocional brillaban desde muy joven. Solo quería ser amiga de todos. Y lo que comenzó como una intención pura y un gesto inocente el 3 de noviembre, terminó convirtiéndose en una tragedia impensable para tantas personas.